Bien, nuevamente buenos días. Hoy día 27 de octubre del 2020 y vamos a la continuación de la clase de ayer que nosotros estamos viendo. Para los que de repente un día se conectan, estamos viendo el tema de polígonos, ¿verdad? Polígonos. La parte teórica de esta unidad, así como algunas fórmulas. Hemos visto la clase de ayer, ¿no? Y además de eso, pues hemos desarrollado algunos casos que están dentro del libro de trabajo, ¿no? Dentro del libro de trabajo, corrigiendo alguna fórmula que hemos encontrado por ahí. Muy bien. Entonces vamos continuando con la resolución de los ejercicios del libro de trabajo. En este caso nos tocaría avanzar porque nos hemos quedado en el caso número 5 la clase pasada, con el caso número 6, ¿ok? Vamos a copiarlo por acá entonces al caso número 6. Ahí está. Ahí está. Vamos a pasar a una compañera. Muy bien. En el caso número 6 nos especifica lo siguiente. Si el perímetro, nos dice, si el perímetro del triángulo equilátero es 24 centímetros, ¿no? Si el perímetro es 24 centímetros, me pide hallar. Bueno, ya saben que soy enemigo de esa palabra hallar en matemática, debe ser calcular, ¿no? Calcular el perímetro del triángulo BHC. BHC. En primer lugar, acá tengo un triángulo, como ustedes pueden notar, ¿no? Miren acá el gráfico, donde los vértices son A. Voy a poner un puntito, un punto A, el punto B y el punto C. Correcto, un poco más grande, vamos a estirar a esto. Ahí está, ¿no? ¿Se nota? Sí, ¿verdad? Ahí está, A, B y C. Nos hablan del perímetro, del perímetro. El perímetro, como hemos visto en la clase teórica, es la suma de todos los lados, en este caso del polígono. Para ser más preciso, nos habla de un triángulo y una palabra clave, equilátero, de un triángulo equilátero, ¿correcto? ¿Qué significa un triángulo equilátero? Significa que los tres lados y sus respectivos tres ángulos son iguales, ¿correcto? Entonces este lado lo podemos llamar L, este también será L y este también será L. Si usted me dice, profe, ¿le puedo poner X? Sí, también puedes ponerle X, ¿ya? Le pongo L por lado. Entonces, nos dicen el perímetro es de 24 centímetros, ¿no? Lo voy a llamar P perímetro 24 centímetros. Eso nos especifican por dato adicional. Pero sabemos también que el perímetro es la suma de sus tres lados, o sea, L más L más L. Ya sabemos por qué le hemos puesto L, ¿verdad? Porque se trata de un triángulo equilátero. Entonces tengo 3L, 3L. L más L más L, ¿no? 3L. Entonces voy a igualar, pues, ¿no? Voy a igualar acá, como ustedes pueden notar. Tenemos que el perímetro, que es 3L, es igual a 24 centímetros. Entonces L es igual a 24, ¿no? 24 entre 3 centímetros. Un número que multiplicado por 3 de 24. 7 por 3, 21. 8 por 3, 24. Entonces sería 8 centímetros. Quiere decir de que cada lado vale 8 centímetros. Cada lado vale 8 centímetros. ¿Ok? Cada lado entonces vale 8 centímetros. Hasta ahí, normal. Todo bien. Ya determinamos entonces cuánto vale cada lado. Ahora nos piden el perímetro, pero del triángulo BHC. O sea, voy a hacerle con rojito a este. Todo este de acá, de B, H y C. Y para apoyarnos voy a graficar el triángulo. ¿Ok? Voy a graficarlo por acá, por abajo.
Vamos a mover un poquito. Ahí está. Vamos a hacer el triángulo. Espero que me salga bien el pulso. Ahí está. Muy bien. Entonces este sería B, H, C, ¿no? Y aparte nos dicen que acá tienes un cuadradito, significa que es un triángulo rectángulo. Ojo, 90 grados, ¿correcto? Sabemos que esto mide L, vale 8 centímetros, vendría a ser su hipotenusa. Y aquí vamos a invocar una propiedad de los triángulos equiláteros, ¿correcto? Que la línea perpendicular que nace hacia otro extremo que se llama altura es la misma o es el mismo que una bisectriz y es el mismo que una mediana. Para más detalles, en el manual está qué es mediana, qué es bisectriz, ¿no? La mediana parte al otro extremo en partes y mitades. Entonces esto es lo mismo. Si es lo mismo y si vale 8, entonces esto valdrá 4 y esto valdrá 4 centímetros, ¿correcto? Entonces ya tenemos la otra medida. Ni siquiera hemos calculado nada, simplemente hemos deducido utilizando una propiedad. Esto entonces vale 4 centímetros. Muy bien. Para calcular el perímetro de este triángulo, necesito saber sus tres lados, pero no conozco este lado. No lo conozco. Y como se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Obviamente estamos hablando de catetos e hipotenusa. ¿Cuál sería la forma del perímetro? La suma de sus tres lados. 8 centímetros más 4 centímetros más X. Entonces yo puedo determinar 8 más 4 es 12 centímetros más X. Para saber el perímetro entonces tengo que calcular el valor de X. Pero para calcular el valor de X en este triángulo no tengo valores de ángulos. Por lo tanto debo yo aplicar el famoso teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea 8 al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Muy bien. Entonces tengo acá 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a x cuadrado, ¿correcto? Ecuación de primer grado, de sumar pasa a restar. Y si ustedes no tienen calculadora, pues 8 por 8, 64, menos 4 por 4, 16, igual a x cuadrado. 64 menos 16, 6 al 14, ¿cuánto será? ¿No? 8, ¿verdad? ¿Sí? 8. Van 2 acá, 2 al 6, 4. 48, ¿cierto? Igual a x al cuadrado. ¿Sí? Sumamos 8 más 6, 14, llevo 1. 4 más 1 es 5, más 1, 6. Correcto. Entonces x va a ser igual a raíz cuadrada de 48. ¿No? ¿Listo? Raíz cuadrada de 48. Entonces el perímetro que habíamos sumado acá, que era igual a 12 más x, o sea, raíz cuadrada de 48. ¿Correcto? Y aquí vamos a jugar según las alternativas. Como ustedes pueden notar, las alternativas nos están dando decimales, ¿no? Con solamente un decimal, ¿no? Solamente un decimal que es aproximado a las décimas. Muy bien. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 48. ¿No? Vamos a calcular la raíz cuadrada de 48. No nos complicamos, vamos a utilizar la calculadora. 48 raíz cuadrada, ¿dónde está? Aproximadamente 6,9, ¿verdad? 6,9. Perímetro es igual a 12 más 6,9. El perímetro es igual a 12 más 6, 18,9 centímetros. Y ahí está. Por lo general, en los cálculos, siempre vamos a tener este tipo de alternativas, ¿ya? Porque en matemática, sobre todo, se trata de evitar que los alumnos utilicen la calculadora. Bueno, y no viene al caso ahorita, hay que explicarles acá raíz cuadrada y todo lo demás. Lo hemos utilizado. Ya por lo general en las alternativas siempre vamos a tratar de inducir a que el resultado sea expresado en radicales. Es más, ese 48 lo podemos expresar como, primero descomponerlo y luego expresarlo de distinta manera. Pero ahí tenemos el resultado, ¿no? Resumiendo, para llegar a este resultado, nosotros hemos utilizado una propiedad, ¿no? Una propiedad que nos dice que un triángulo equilátero, o sea, es un polígono regular,
Entonces sus tres lados son iguales. Desde ahí estamos partiendo. Fíjense cómo si nosotros desconociéramos ese dato o no recordáramos ese dato, ¿qué significa un triángulo equilátero? Pues estaremos un poco medio dudando, ¿verdad? Y recuerden, como hemos visto en la clase anterior, si no recordamos, si te has olvidado o no estás muy seguro de alguna fórmula, revisa tus apuntes. El mismo hecho de estar revisando los apuntes una y otra vez, pues va generando una fijación en el cerebro, se va quedando ese dato, ¿ok? Se va quedando ese dato. No te sientas ahí de una manera caprichosa, orgullosa, no, así es, ¿no? Y al final, cuando has terminado, te das cuenta que has aplicado mal la fórmula o has recordado mal un dato y nuevamente hacerlo, ¿ya? Entonces, normal, que no te dé pena, como hemos dicho, revisamos las fórmulas si es que no las recordamos. Muy bien, caso número 7 nos dice, el perímetro del triángulo ABC es 32 centímetros. Hallar, otra vez ese hallar, ¿no? Calcular el perímetro del cuadrilátero. A ver, un ratito se está uniendo otro compañero. Bien, muy bien, calcular el perímetro del cuadrilátero AMNC. Si M y N, ¿no?, son puntos medios de los lados AB y BC respectivamente, faltaba poner ahí. Bien, hay que hacer ayuda a memoria. Primero, ¿qué es un punto? Hemos dicho en la clase pasada. Un punto pues es la intersección para este tema de dos segmentos o de dos líneas, ¿no? ¿Y cómo se llamaba un segmento? Por letras mayúsculas hemos dicho, ¿cierto? Entonces si nosotros vemos acá este AB y BC, entonces se tratan de segmentos que inician en A, terminen en B. Acá miren, este punto A y el punto B, inicia en A y termina en B. El otro punto BC, acá está el punto C, inicia en B, termina en C. Independientemente del orden que nosotros vayamos a hacer, hace referencia al mismo lado, ¿no? O sea, el mismo segmento, ¿correcto? Aparte nos hablan de un punto medio, M, y el punto medio, N. Ahora, nos hablan de que en ese triángulo ABC, en este grandote, ¿no?, en el triángulo grandote, su perímetro es de 32. Fíjense, pero ya nos dan la medida del lado AC. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? El perímetro del triángulo ABC, ¿correcto? ¿No? Es el segmento AB más el segmento BC más el segmento CA, ¿no? Segmento. Pero todo esto nos dice que ya es igual a 32 centímetros. Eso es por dato. ¿Sabemos cuánto mide el segmento AB? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Sabemos cuánto mide el segmento BC? Tampoco lo sabemos. Pero sí nos dan este dato. El segmento AC mide 12. Desde ahí vamos ganando. 12 centímetros. Igual a 32. Entonces, el perímetro de este triángulo ABC es igual el lado AB más el segmento BC igual a ese 12 que está sumando, pasaría a ¿qué? A restar, ¿verdad? 32 menos 12 sería 20, ¿no? 20 centímetros, estamos hablando de centímetros. Muy bien, hasta ahí hemos podido llegar. Vamos a utilizar el siguiente dato. Nos dicen que este M y este N son puntos medios. ¿Qué significa puntos medios? O sea que parte al segmento AB y al segmento BC en las mismas longitudes. Y aparte, no nos dan en el dato, pero nos dan en el gráfico lo siguiente, que este ángulo vale tita y este ángulo vale también tita. Entonces, hemos aprendido en la clase anterior que existe un tipo de triángulo en el que sus dos ángulos son iguales. Y si sus dos ángulos son iguales, proporcionalmente sus otros dos lados serán iguales. ¿Sí? Sus otros dos lados serán iguales.
y se conoce como triángulo isósceles. ¿Ya? Se conoce como triángulo isósceles. Es un nombre medio raro, ¿verdad? Suena como a griego, pero tranquilos. Si no recuerdas, pero hay un dato ahí que no nos están dando el enunciado, pero es importante, está en el gráfico. Van, revisan la teoría, a ver, busquemos qué triángulo tiene dos lados iguales. Ah, es un isósceles, por lo tanto, sus dos lados son iguales. ¿Qué lados serían iguales? Justamente donde está el punto M y el punto B. Entonces, el lado AB es igual al lado BC, ¿cierto? El lado AB es... ¿Por qué, profe? Porque se trata de un triángulo isósceles. Si es igual, puedo reemplazar en esta ecuación. ¿Correcto? AB más, entonces BC es lo mismo que AB. Y este es igual a 20 centímetros. Hay un compañero que se está uniendo. Un ratito, ahí está. Por lo tanto, 2AB sería 2AB igual a 20. Movemos un poquito la pizarrita. Y ese 20 o ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. 20 entre 2 es a 10. Muy bien, entonces ya sabemos que el lado AB, ¿cuánto mide? Mide 10 centímetros. Ya podemos colocar acá. Entonces esto mide 10 centímetros. Y esto también mide 10 centímetros, ¿verdad? Y si mide 10 centímetros y M es la mitad, quiere decir que este y estos son iguales. ¿Cuál es la mitad de 10? 5, ¿verdad? Por lo tanto, esto valdrá 5. Esto también valdrá 5. Esto valdrá 5. Muy bien. Entonces nos piden, ya tenemos ese lado, nos piden calcular el perímetro, nos piden calcular el perímetro del cuadrilátero. Seguramente ustedes han escuchado cuadrilátero, hace referencia pues a el lugar donde practican el deporte del boxeo, ¿verdad? No sé, hay otro más. Fíjense ustedes de que cuadrilátero nos hacen referencia justamente a este cuadrilátero de acá, al cuadrilátero AMNC, donde empiecen A, M, N, C. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 4, ¿verdad? Ya tenemos cuánto vale este lado. Perdón, ahí está, el pulso está fallando. Este lado vale 5. Todo este lado grandote de acá, ¿cuánto vale? 12. Todo este lado grandote de acá, perdón, este lado de acá vale 5. ¿Qué lado nos faltaría? Pues este, ¿no? Nos faltaría ese lado. MN. Correcto, nos faltaría el lado MN. ¿Cierto? Nos faltaría el lado MN. ¿Cómo podemos determinar el lado MN? Utilizando alguna propiedad, ¿no? Alguna propiedad de los triángulos isósceles. Vamos a ver la teoría. Vamos a la teoría. Ojo, esto tiene que hacerlo continuamente, ¿eh? Si no recuerdas, vamos a ver la teoría en el apartado de triángulos. Aquí está. ¿Estamos trabajando con triángulo equilátero? No, ¿verdad? Estamos trabajando con triángulo isósceles. Aquí está mi chochera, el triángulo isósceles. Justamente hemos aplicado. Muy bien. El triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales. Ya hemos visto esto. Muy bien. Vamos a buscar una propiedad que nos convenga, que nos convenza. A ver. Se está uniendo otro compañero. ¿Ve? No está acá. No le han puesto. Caray, ¿cómo le han puesto en los casos? Aquí está. Teorema de los puntos medios M y N son puntos medios, entonces nos dice que MN será igual a la mitad de la base, ¿no? Podemos aplicar esto, ¿no? Nuestro triángulo. ¿Sí? ¿Podemos aplicar esto en nuestro triángulo? Sí, ¿verdad? Entonces esto vamos a aplicar, ¿correcto? Lo han puesto ahí.
el teorema de los puntos medios. En un triángulo, no necesariamente tiene que ser un triángulo isósceles, ¿ah? En cualquier triángulo, si nos dicen que M y N son puntos medios, pues esa longitud es igual a la mitad de la base. Entonces, pregunto yo, tenemos el valor de la base. ¿Dónde están los casos? Ahí, acá está. Claro que tenemos el valor de la base, ¿no? El valor de la base es AC, ¿no? El valor de la base es AC. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar ese teorema, ¿no? Entonces, MN es igual ¿a qué? A la base, o sea, a la base AC entre 2. MN es igual, ¿cuánto vale la base? 12 centímetros. Y sabemos que 12 entre 2 es 6 centímetros. Muy bien, entonces ya sabemos cuánto mide MN, vale 6 centímetros. Listo. Ahora, vamos a calcular el perímetro, ¿no? Qué feo sale la letra P. Vamos a, y este círculo, bueno, el perímetro del cuadrilátero nos dice A, M, N, C. Es igual. Ya sabemos sus lados, ¿verdad? Sus 4 lados. ¿Sí? Entonces, la base mide 12 más 5 que mide el lado AC, más 6 que mide el lado MN, más 5 que mide el lado NC. Ahí están los 4 lados. Entonces el perímetro del cuadrilátero AMNC es igual a la suma, ¿no? 12 más 5 es 17, 17 más 6 es 23, 23 más 5 tenemos 28, ¿no? 28, y estamos trabajando en centímetros, 28 centímetros, ¿no? 28 centímetros. Entonces, resumiendo, para resolver este caso, sí o sí hemos tenido que recordar, ¿no?, que una propiedad del triángulo isósceles y luego aplicar el teorema del punto medio. ¿Sí? Entonces, en estos casos, constantemente usted va a tener que revisar la teoría. Y mediante vamos revisando la teoría una y otra vez, ya se va interiorizando más esas fórmulas. No nos vamos a memorizar pues todas esas fórmulas, más las que vengan más adelante, imagínense ustedes. A veces nos olvidamos y no por eso es malo, hay que revisar. Muy bien, en este caso, 8. Calcular la medida AM, de AM, no es antes del mediodía, no es, ahí está en el gráfico, ¿no? AM. Y nos dicen otra cosa más, M es un punto medio. Muy bien. ¿Qué datos podemos nosotros deducir que no estén en el enunciado, pero sí estén en el gráfico? Podemos ver que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué podemos deducir eso? Porque aquí, en el gráfico, fíjense aquí, observamos que nos hace referencia a un ángulo de 90 grados. Y basta que un triángulo rectángulo observemos que uno de sus ángulos es 90 grados, en cualquier triángulo, perdón, que uno de sus ángulos es 90 grados, ya es un triángulo rectángulo. Si es rectángulo, quiere decir que sus dos otros ángulos son agudos, ¿no? Tenemos una hipotenusa, tenemos un cateto, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a deducir. Aparte nos dicen que este punto M es punto medio. Entonces todo el lado BC, todo este lado BC al cual yo le voy a llamar X, al cual le vamos a llamar X, ¿no?, es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces aplicando Pitágoras tenemos que X al cuadrado será igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. ¿Sí? Entonces 30 al cuadrado es 900, 40 al cuadrado es 1600, 1600. Entonces X al cuadrado será la suma de 900 más 1600. Ahí está. Hacemos un zoom. Entonces X será igual a
900 más 1600 es 2500, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 2500 es 50. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa es 50. Muy bien. Si es 50 y si m es un punto medio, quiere decir que lo parte en 2 a esto, quiere decir que esto vale 25 y esto vale 25. Hasta ahí, normal. Nos piden determinar la medida de este lado, que va de A a M. Y seguramente hay una propiedad que me apoya a hacer eso. Y en antes le hemos pasado. Vamos a buscarlo, ¿ya? Cuando nosotros buscábamos el teorema de puntos medios hace un momento, hay una propiedad que hemos pasado que me va a ayudar a resolver ese caso. Vamos a ver. Aquí está. ¿Se trata de un triángulo rectángulo? Sí, se trata de un triángulo rectángulo. Pero no me dice de puntos medios, ¿verdad? Así, eso no es. Vamos a buscar por acá. A ver, aquí, eso no me ayuda. Esto tampoco. Buscamos por acá. La bisectriz. No. La mediana. Ahí está. Mediana. Ahí está. Es el segmento de recta que partiendo de un vértice, lo que es nuestro caso, cae sobre el lado opuesto dividiendo en dos partes iguales. Entonces es una mediana. Muy bien. Si es una mediana, debo tener una fórmula de su cálculo. ¿Dónde está? Por acá. Mediatriz. Ajá. Aquí está. Mediana. La mediana relativa a la hipotenusa. Ese es el caso, ¿verdad? Ese es nuestro caso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué nos dice? Sí, ese es nuestro caso. Porque tenemos un triángulo rectángulo. La mediana parte justamente del vértice donde está el ángulo recto y le parte al otro lado en ambas partes iguales. ¿Qué nos dice? Que es igual. La medida es igual a la mitad de la hipotenusa. Miren, la mediana mide la mitad de la hipotenusa. Listo, resuelto. ¿Ve? Resuelto. Risa diabólica. Y acá está. Y según el teorema, ¿no? Según el teorema de mediana que nace desde el lado donde está el ángulo de 90 grados, ¿qué nos dice? Que esto es igual a la misma medida. Por lo tanto, ¿cuánto mide esto? También mide 25. Y ahí está el resultado. El lado AM es igual a 25. ¿Qué había que recordar? Justamente ese teorema, ¿no? Había que recordar ese teorema. Si no lo recuerdas, no te olvides. Que no nos dé pena. Vamos, revisamos. Y eso que estamos haciendo, revisar, va a interiorizar más en nuestra mente. Y cuando tengamos otro caso particular, ya vas a recordarlo, ¿verdad? Con mayor paciencia, con más seguridad, que es así. Muy bien.